Muy buenos días, estudiantes del cuarto grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el liberalismo y revoluciones. Vamos a hablar sobre la burguesía en ascenso. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar con este tema, anoten las siguientes preguntas en sus cuadernos. Primero, ¿qué es la libertad? Segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta esta libertad en el país? Tercera pregunta. ¿Hay situaciones en que el Estado puede intervenir en los asuntos de otro Estado? Cuarta pregunta. ¿Qué es el derecho al sufragio? Contesten estas 4 preguntas en sus cuadernos y luego me la van a enviar por medio de la tarea que se va a dejar el día de hoy. Entonces, ¿qué será el liberalismo y las revoluciones? Que es el tema que nosotros estamos desarrollando. Muy bien, el liberalismo en realidad en todo lo que es el continente europeo nace junto a ideologías como el nacionalismo y el romanticismo, ¿no? Esto impulsa gran parte de los movimientos del siglo XIX porque a partir de aquí vamos a hablar de muchas revoluciones más adelante, ¿ok? Entonces, sus orígenes se remontan en lo que nosotros denominamos el humanismo, el movimiento que dio poder al ser humano para poder tomar decisiones correctas, inventar nuevos artefactos, entre otros, ¿no? Ahí es cuando nace también la primera revolución industrial. Sus orígenes se remontan al movimiento denominado el humanismo, donde se daba más prioridad al ser humano como centro de todo el universo. Esto se torna en los siglos XV y XVI y su mayor auge sería, ¿no? Se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? Y alcanza su plenitud bastante abundante en lo que sería este siglo XIX que estamos desarrollando ahora. Entonces, cuando hablamos del liberalismo, coloca a lo que es la libertad individual como justificación última a todas las cosas. Entonces, si bien esta base fue a partir de una idea, ¿no? Existen varias posturas que dieron fuerza a este movimiento, ¿no? Ahí se puede distinguir 3 tipos de liberalismo que las vamos a desarrollar. Está el liberalismo político, el liberalismo económico y el liberalismo filosófico. Este último que les menciono ya lo han desarrollado anteriormente. Cuando se habla del humanismo, renacimiento y todas las revoluciones anteriores ya han desarrollado lo que es el liberalismo filosófico. Lo que nos vamos a poner énfasis ahora es el liberalismo político y económico. Entonces, durante este tránsito que se tiene entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? El liberalismo funciona como una idea revolucionaria. Luego defiende lo que es una sociedad de clases, o mejor dicho, defiende a las clases sociales y va en contra de la desigualdad social y se convierte en una ideología más basada en la burguesía, que era un nuevo grupo que había surgido y estaba teniendo mucho poder. Ya no había el poder tanto de los reyes ni de los señores feudales, nada, sino más de los burgueses, los comerciantes, mercaderes, entre otros, ¿no? Entonces ahí se pasa a una modalidad de ideología conservadora que era bastante fuerte, ¿no? Entonces, existen varias revoluciones. La primera que se desarrolla en el siglo XVII es la gran revolución gloriosa de Inglaterra, ¿no? Y más tarde se da lo que es la independencia de Estados Unidos y también la Revolución Francesa. ¿En qué año se da? En el año 1789. Entonces, a partir de ahí se recogen muchos elementos que van a ser fundamental base para este liberalismo. Entre ellos, ¿no? ¿Cómo se dice? Se defendía bastante las libertades civiles. ¿Cuáles son las libertades civiles? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, está la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley y el equilibrio de poderes. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es el liberalismo político. En el campo político, como bien sabemos, tanto el Renacimiento, el humanismo, la Ilustración, que pasó siglos anteriores,
No, lo que se defiende más es la libertad personal de cada ser humano. Se da un poquito más el valor al ser humano. Entonces van completamente en contra de las monarquías absolutas. Recuerden, cuando hablamos nosotros de monarquías absolutas, es que existe un rey y domina todo un estrato social que es de manera vertical. Recuerden siempre no sé si han visto la pirámide, ¿no? En el que en el primer lugar, arriba de la pirámide, está el rey, luego continúa la nobleza, está el clero y el estado llano. Entonces, todo eso, ahí es cuando se libera de esa clase social. Ya no existe mucho esa prioridad de esta pirámide social. Entonces, el primer gran triunfo se da durante la Revolución de 1688 en Inglaterra, también denominado, les dije, la Revolución Gloriosa, que se determina la formación de una monarquía parlamentaria, una nueva monarquía, y es la monarquía que actualmente aún se practica en Inglaterra. Los ideales liberales tuvieron mucha influencia y al punto de ser decisiva en lo que es la independencia de los Estados Unidos, que se había dado en el año 1776, y la Revolución Francesa, que se dio en el año 1789, no lo olviden, por favor. Entonces, entre los principios que destacan de este liberalismo político, las mismas que estaban plasmadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, que se plasmó después de la Revolución Francesa, destacan lo siguiente. La primera es el derecho a la libertad individual, ¿no?, y la igualdad ante la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estaban enmarcados dentro de una sociedad tenían que tener los mismos derechos que anteriormente. Recuerden el estrato social que había. Nobleza, clero y estado llano. Nobleza y estado llano tenían que tener los mismos derechos. Entonces, por eso se luchó en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los burgueses estaban dentro del tercer estado o el estado llano. Entonces, era justo que se pudiera lograr esta igualdad ante la ley. Entonces, lo segundo es la libertad de elegir y ser elegido. ¿Esto qué quiere decir? Ya empiezan a nacer el derecho al sufragio. Claro, antes solamente aquellos que eran considerados ciudadanos podían tener este derecho a votar. Para años después, solamente con Odría, ¿no?, que es ya más adelante, se logra lo que es el voto a la mujer en el Perú. Entonces, antes de ese año, las mujeres, sobre todo, y todavía en lo que estamos desarrollando actualmente en el liberalismo, año 1789 hasta 1848, no se le daba el poder a la mujer como ciudadana. Entonces, no podía votar, pero sí estaban los burgueses y generalmente varones, ¿no? Entonces, lo otro, o sea, la tercera característica es la libertad a la expresión, tanto religiosa y de asociación. Ahí es cuando empiezan a nacer los gremios, ¿no?, dentro de las sociedades burguesas y también dentro del campesinado, entre otras sociedades que existían. Ahora, en cuanto a la libertad de expresión, ya no te podían obligar a qué religión seguir, ¿ok? Entonces ya empieza a tener cierta libertad cada ser humano. Listo. También estaba el derecho a la seguridad personal frente a detenciones arbitrarias. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se contaba con un poder, vamos a poner como cortes judiciales, por el cual tú podías alegar tu inocencia. Ya no era como antes, que alguien te acusaba y directamente eras condenado. Ya no, sino ya podías defenderte. Y por lo último es el derecho de la propiedad. Ya habían personas independientes que pagaban también sus impuestos, pero ya era propiedad privada. ¿Listo? Muy bien. Este documento se dicta el 26 de agosto de 1789 y se convierte luego en un preámbulo en la Constitución de Francia. Dentro de lo que es el liberalismo político también hablamos de lo que es el sistema liberal. ¿A qué se refiere el sistema liberal? Para el adecuado funcionamiento de un Estado con esta ideología liberal, ¿no?,
Consideraba indispensable un establecimiento de una constitución por el cual debería regirse cada estado y que garantizara tanto los derechos del ciudadano y también reglamentara la división e independencia de los poderes, los tres poderes que conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, respecto al gobierno, sus autoridades debían ejercer un poder durante un periodo determinado, ¿no? Y luego del cual pueden ser renovadas por voto unánime, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? O cambiar de decisión o cambiar de gobernante. Entonces eso era, ¿no? Ahí nace la expresión del voto. Ya se hace como un derecho, ¿no? Entonces el voto no era interpretado de igual manera por todos los pensadores liberales. Algunos defendían el voto calificado al que accedían solo los ciudadanos con determinados ingresos y determinada instrucción. ¿Esto qué quiere decir? No sé si ustedes han visto en las películas de la independencia, por ejemplo, de California, en el que les pagaban a los ciudadanos para que voten por un representante que ya estaba dentro del poder o la continuidad de ese representante, pero nunca les decían el verdadero, ¿cómo se dice? El verdadero derecho al sufragio, sino simplemente la masa iba y votaba y nada más, ¿no? Entonces, para que haya un voto así justo y un gobernante bien elegido, era importante que tuvieran cierto grado de instrucción. Letrados, obviamente, conocedores de las ciencias, entre muchas cosas, ¿no? Profesionales y otros. Entonces, en eso divagaba un poco lo que es el voto. Entonces, las mujeres tampoco podían acceder al voto ni a la política. Estábamos fuera de eso. ¡Qué injusticia! Muy bien. Era similar también la situación de los esclavos. Los esclavos no podían votar, incluso después de su liberación, no podían participar en la vida política. Continuemos entonces con el liberalismo económico. Dentro del liberalismo económico, además de los principios del libre mercado, de la no intervención del Estado en la economía, el liberalismo también logra y aboga por el libre cambio, es decir, la abolición de barreras aduaneras, los aranceles, ¿no? En oposición al proteccionismo. ¿Qué era el proteccionismo? Es una política económica que consiste en proteger los productos nacionales frente a los extranjeros mediante impuestos que gravan a estos segundos. O sea, todos los productos que ingresaban del exterior tenían que pagar muchos más aranceles en el lugar que el que está dentro del país, ¿no? Entonces, en contra de eso, estaban opuesto esta ideología, ¿no? La propiedad privada, en cambio, fue elevada a la condición de principio. Ella se asocia en la libertad de empresa, el derecho del enriquecimiento, y como se ha visto y como punto débil del liberalismo económico presente en el capitalismo fue el costo social, que no era tomado en cuenta. Con esto terminamos este tema de lo que es el liberalismo. Vamos a continuar a la siguiente con lo que es la restauración monárquica. Nos vemos hasta la siguiente clase. No olvides, por favor, un resumen en tu cuaderno con algún organizador visual, ¿no? Listo. Y agregan imágenes porque es el curso de historia y ustedes aprenden más con imágenes.